cuerpo, esta es mi sangre. Milagros de la Eucaristía. Milagro de la Eucaristía de Ofida, Italia, 1273. Estamos aquí en la iglesia de San Agustín en Ofida con el padre Don Lanciano, que es el custodio del santuario del milagro de la Eucaristía aquí en Ofida. Es tan maravilloso estar de vuelta aquí. Nosotros siempre quisimos hacer un documental aquí. Y al fin tenemos la oportunidad de hacerlo. Finalmente, queremos presentarles a ustedes a uno de los sacerdotes más santos que conocemos, el padre Don Luciano. Es Luciano italiano. Allora, benvenuti in questo santuario dalla lontana America, dai vari stati dell'America, nella nostra Italia, nella piccola Ofida. Voi grande América y noi piccola Ofida. El padre les está dando la bienvenida a todos ustedes de los Estados Unidos y nos comentas sobre la larga distancia que han tenido que recorrer. Habla de un gran número de personas, dice que han venido a esta pequeña Ofida. A este pequeño Ofida, pero si el padre me permite la expresión, puede ser que sea una pequeña Ofida, pero tiene un gran milagro, miracle grande. Los personajes principales de este milagroso relato son la pareja recién casada, Richarela y Giacomo Estacio, la mula y la bruja. Aparentemente el recién contraído matrimonio no había sido hecho en los cielos, no tenían nada en común. A Giacomo le importaba más su mula que su esposa. Richarela quería una vida mejor para ellos, pensó que si tuvieran una vida sexual mejor serían más felices como matrimonio. Ella recurrió a los servicios de una hechicera o bruja local. La bruja le prescribió la siguiente fórmula: ve a comunión, pero no te tragues la hostia. Llévatela a la casa, échala en la hornilla y quémala. Toma las cenizas y échaselas en su vino o en la sopa. Luego déjame saber el resultado. Vas a ver que él va a venir a ti como un gato en celos. Richarela sabía que hacer esto era un acto de sacrilegio, pero había tomado la decisión de hacerlo de todas maneras. Ella se puso en la línea para recibir a nuestro Señor Jesús en comunión. Cuando le llegó su turno, Richarela, como una santa, se dirigió hacia el sacerdote para recibir la comunión. Después de haber recibido la hostia, se alejó del sacerdote rápidamente para quitarse la hostia de la boca. Ella se aseguró de que nadie la viera haciéndola.
Se fue de la iglesia y recorrió por las calles de Luciano hasta llegar a su hogar. Sus manos temblaban violentamente. Encendió el fuego bajo una olla color tierra. Cuando ya estaba bien caliente, tomó la hostia y la colocó dentro de la olla. Empezó a echar humo. Los bordes de la hostia se convirtieron en carne y empezaron a sangrar abundantemente. La sangre emanaba de la hostia convertida en carne. Ella se llenó de pánico, no sabía qué hacer. La sangre cubrió el fondo de la olla. Tomó cera y tierra y la arrojó en la olla. Llenó la olla con tierra, pero la sangre se filtró a través de la tierra llegando al tope de la olla. Ella agarró un mantel de lino grande y envolvió la olla con él. No sabía en dónde meter aquello. Corrió hacia el establo e hizo un hueco en el estiércol de la mula. Allí enterró el mantel y la olla con la Eucaristía dentro. Cuando su esposo regresó a casa esa noche, se dio cuenta que la mula no quería entrar al establo. Giacomo trató de empujarla, pero finalmente tomó un látigo y empezó a golpear al animal. La mula cayó postrada cerca de donde el estiércol estaba, casi en posición de adoración. Giacomo culpó a Ricciarella por el comportamiento de la mula, acusándola de haber puesto un hechizo en el establo. Él la golpeó con el mismo látigo que había utilizado con su animal. Para Ricciarella, esto era el comienzo de un infierno viviente. Ella sentía en su conciencia el peso de su pecado. También había comenzado a pensar realmente cuánto poder poseía la bruja por la manera en que su esposo la seguía tratando. Ricciarella vivió con esta situación por 7 años. La tortura impuesta por ella misma era enloquecedora. Ella no podía aceptar que Dios la perdonaría nunca. Finalmente, cuando ya no pudo vivir más consigo misma, se puso en contacto con el párroco del monasterio del agustiniano local en Lanciano. Ella confesó su gran pecado al sacerdote. Este la acompañó de vuelta a su casa, fueron juntos al establo y cavaron entre el estiércol, el cual se había acumulado durante los 7 años. Cuando el fraile sacó el mantel y lo desenvolvió, encontró que el contenido de la olla, la carne ensangrentada y la hostia no se habían corrompido con el paso de los años. Él tomó la olla color tierra, la cual contenía la hostia, y se la llevó consigo. Sin decirle a nadie del incidente, el fraile se fue del anciano y trajo el milagro al monasterio agustiniano en Ofida. El padre superior, Dagasciani, aceptó el milagro e inmediatamente creó un santuario para eso en el pueblo. El padre Malacciani con otro fraile fue a Venecia para mandar a hacer un hermoso relicario, el cual se convertiría en el hogar del milagro eucarístico. Se lo encargaron a un orfebre para que hiciera el trabajo en secreto. Después de terminado, los sacerdotes colocaron el milagro eucarístico adentro y se fueron en un barco rumbo a Ofida. El orfebre le contó al duque de Venecia todo acerca del milagro. El duque quiso el milagro eucarístico para su propia provincia, ordenó a uno de sus barcos que persiguiera al que llevaba a los 2 frailes de vuelta a Ofida. Pero el Señor intervino. Justo cuando la nave del duque estaba a punto de capturar el barco que transportaba a los frailes, el mar Adriático se puso violento, permitiendo a los sacerdotes desembarcar en Ancona y regresar al monasterio de Ofida. Ahora, parte del pergamino del siglo XIII, existen muchísimos documentos que verifican y documentan la veracidad del milagro y la adoración hacia este milagro, la cual ha progresado desde el siglo XIII. También existen varias bulas papales. Veamos, Bonifacio VIII. Bonifacio. En lo que significa rostro hermoso. Bonifacio VIII, el 20 de septiembre de 1295, un poco después del milagro, hasta Julio II, ¿verdad? Julio II. Julio II, San Pío V, Gregorio XIII y después Sixtus V, Pablo IV, Pío XI. También han habido intervenciones de congregaciones romanas, decretos episcopales del arzobispo del Lanciano y del obispo de Ascoli. Estatus de la comuna del Lanciano datan del siglo XV. Regalos de devotos, el más viejo del siglo XIV, y entre estos hay 2 anillos papales con tiaras colgando y llaves cruzadas. Uno de estos fue un regalo de Pío II y el otro de Pablo II.
Una de las pinturas que existen describiendo los milagros de la Eucaristía en la capilla de Orvieto es la del milagro de la Eucaristía en Ofida. Déjenme ahora preguntarles algo. ¿Por qué ustedes creen que les contamos acerca de las bulas papales y de los papas que han confirmado este milagro de la Eucaristía? Es tan importante que no ocurra ningún escándalo en la Iglesia. La Iglesia se toma su tiempo, pero cuando todos estos papas y sus decretos están basados en las enseñanzas e investigaciones realizadas por obispos y sacerdotes, probablemente estemos hablando de unos 200 años de investigaciones antes que ninguna de estas bulas papales le den autenticidad a un milagro eucarístico. Por tanto, estas bulas papales son muy importantes para nosotros. ¿Y qué significa todo esto para nosotros los creyentes? Nosotros seguimos al Papa. Nosotros sabemos que el Papa es inspirado por el Espíritu Santo y que nunca comete un error en cuanto a la teología de la Iglesia, los creyentes y estos milagros. Hemos dicho estas cosas antes. Están ahí solo por simple curiosidad. ¿Qué significan para ti? ¿Qué significan para mí? ¿Nos enseñan algo? ¿Por qué Dios permite que ocurran estos milagros? ¿Por qué Dios casi, yo diría, interfiere con la naturaleza, la cual Él creó? Él pone a un lado las leyes de la naturaleza para crear estos milagros. Debe ser muy importante, ya que Dios nunca hace nada que pueda interrumpir el orden que Él ha puesto en este mundo. Y cuando Él piensa en un milagro, Él tiene que echar a un lado, debe decirle a la naturaleza que Él ha creado, detente un momento, necesito hacer algo para salvar mi iglesia. Y nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos los creyentes. Necesito hacer algo muy importante para demostrar algo a mi pueblo. Un sacerdote nos preguntó una y otra vez, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Cuál es la enseñanza de este milagro? Los milagros nos enseñan muchas cosas y todas son útiles en la actualidad. No son historia antigua, no son un hombre viejo, son mensajes para nosotros hoy. ¿Por qué hoy? ¿Por qué estamos estudiando acerca de este milagro de la Eucaristía? ¿Por qué estás mirando este programa? ¿Por qué es algo inofensivo seguir el horóscopo? O la tabla de la Ouija. O los adivinadores de fortuna. O la brujería local. Tenemos algo andando en nuestros televisores con eso de que marque 1-900, etcétera, etcétera. Y te contaremos toda tu vida. Y esos fantásticos adivinadores de fortuna. Escuchamos a personas muy inteligentes en los comerciales hablando de cómo ellos no saldrían de sus camas sin haber hablado antes con estas personas que les pueden decir sus vidas por teléfono. Hubo un tiempo en el cual pensamos que nuestra nación estaba siendo controlada por un visionario de California del Norte. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Este milagro de la Eucaristía ha derrotado toda brujería. Eso es lo que el Señor nos está diciendo con este milagro de la Eucaristía. Esta pobre mujer, ¿tenía ella conocimiento acerca del poder de la Eucaristía? Todo lo que ella tenía que hacer era clamar al Señor. ¿Conocemos nosotros el poder de la Eucaristía cuando nuestros esposos o esposas o nuestros hijos se van por el mal camino? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a consejeros, a veces amigos que realmente no pueden resolver la situación? ¿O nos vaciamos por dentro? ¿Vamos a confesión y después vamos y recibimos la comunión? ¿Estamos nosotros aprovechando los sacramentos o estamos cometiendo sacrilegio? Esta mujer cometió una abominación, ¿cierto? Recibir la comunión sin antes haber pasado por el acto de penitencia. ¿No es esto abominación también? ¿No es sacrilegio también cuando nos apartamos, cuando no tenemos una buena relación con Dios? Cuando pecamos y no vamos a confesión, ¿irían ustedes ante Jesús impuros? ¿Irían ustedes a ver al Papa impuros? ¿Irían ustedes, díganme, irían ustedes a ver al Papa impuros? Y ella sufrió por 7 años una tortura impuesta por ella misma. Todo lo que tenía que hacer era ir a un sacerdote, confesar su pecado y todo hubiera acabado.
ella hubiera sido perdonada, y si Jesús te perdona, eso es lo más importante, pero ella se permitió a sí misma sufrir por 7 años sin reconciliarse con su Dios. ¿Sabe? Acabo de darme cuenta, después de todos estos años, lo que Dios estaba diciendo con este milagro. No es solamente el hecho de salirse de la ouija, los horóscopos, los adivinos y el juego. Es solo un juego, no es solamente un juego, es algo bien serio. No es solo eso lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Él te está hablando acerca de este regalo, estos sacramentos que Él te está dando de penitencia. Esta mujer ahora mismo, me estoy dando cuenta, esta mujer sufrió por 7 años con su pecado, ese horrible pecado en su alma, y cuando todo lo que tenía que hacer era ir a un sacerdote y confesarse. Dios mío, si usted sabe de alguna persona que está viviendo con esta culpa, por favor, cuéntele. ¿Cuánto están sufriendo ellos? ¿Cuánto estamos sufriendo nosotros? Y no tengan el Dios de los tontos. Esta mujer tenía un Dios de tontos, ¿verdad? Una vidente, una adivinadora, una charlatana. Ella pudo haber ido directamente a Dios mismo. Ella pudiera haber ido a uno de los representantes de Dios, a un sacerdote en una iglesia, porque nuestro Señor está siempre esperando nuestro llamado, siempre listo para recibirnos, igual que la Madre Iglesia. Nuestro Señor siempre está listo para perdonarnos. La Madre Iglesia desea que regresemos al hogar. La Madre Iglesia quiere que recibas al Señor y Salvador en penitencia y santa comunión. Nuestro Señor está esperando para absolvernos en su corazón. Estas personas estaban tan enamoradas con este milagro, veneran tanto el milagro de la Eucaristía, que ustedes tienen que ver las medidas de seguridad que se han tomado para protegerlo de cualquiera que vaya y trate de profanar o robar el milagro de la Eucaristía. Sabemos que han habido intentos de profanarlo en Orvieto o Lanciano. Aquí en Ofida es casi imposible, y ahora vamos a ir arriba y don Lanciano nos va a abrir la caja de manera que podamos ver el milagro y va a apagar la alarma para que todo este lugar nos vuele en pedazos. Eso es para que vean el tipo de protección que se le da a este milagro de la Eucaristía. Pero antes de que vayamos a verlo, solo quiero recordarles lo que nuestro sacerdote nos ha venido diciendo a través de esta peregrinación, y eso es, el milagro más grande está ocurriendo a diario, ocurre en el altar. El mayor milagro de la Eucaristía se encuentra en vuestras propias iglesias durante la exposición del Santísimo. ¿Cuidan ustedes el milagro de la Eucaristía? Nuestro Señor completo, presente, alma, cuerpo, sangre y divinidad en vuestras iglesias, también como las personas en Ofida, como el Padre Don Luciano lo hace. El Padre nos ha estado enseñando las llaves. Cada llave está hecha de una forma diferente. Ahora con algunos santuarios, con algunas reliquias, algunas que no son tan preciosas con nuestro Señor Jesús, ya que lo que ustedes están a punto de ver es nuestro Señor Jesús presente milagrosamente ante vuestros ojos. Existen probablemente 3 juegos de llaves. Uno lo tiene el alcalde, el obispo tiene otro, y el último está aquí en el santuario. Y en esos santuarios a veces ni siquiera se puede ver las reliquias. Este santuario somos grandemente bendecidos. Si el Padre no estuviera aquí, nosotros hemos venido en oraciones en las que el Padre no ha estado aquí. No podemos ver el milagro. Hello, see? Check it out over here. Now watch what Father's doing. That's right. Well, it's the greatest pleasure on earth, heaven and on earth. Sí, entonces ustedes y familia tienen este privilegio ahora. El Padre está aquí, el custodio, y ustedes van a ver el milagro de la Eucaristía. En esa pared está tallado 1585 con la firma de los frailes. Cancello del 1400. Cancello di ferro del 1400 tutto fatto a mano. Esto ahora
La reja que ustedes ven ahora protegiendo el lugar fue fabricada alrededor de los años 1400, año 1400, y todo hecho por él, todo hecho por él. Este milagro es tan importante para las personas de Ofida que ustedes pueden ver que se necesitan 14 llaves diferentes para poder abrir esto. Como pueden ver, el Padre ha usado todas esas llaves diferentes hechas a mano, 14 llaves, y adiciónenle a eso el sistema de alarma. Cuando Él abra la reja, esta reja de hierro que puede ver delante de nosotros, van a poder ver una puerta cubierta de cristal, que es el sistema de alarma. Ellos definitivamente se preocupan por este milagro. Okay. Allora, now we have the alarm. Ahora tenemos la sección de cristal de la alarma. Watch your head. This time you must. Yo siempre estuve sobrepasada. ¿Acaso no sabías que yo soy una persona de 6 pies de estatura dentro de un cuerpo de 5 pies? Esta es la olla en la cual Richarela colocó la hostia consagrada y en donde la iba a calentar, a cocinar para que se pulverizara y se convirtiera en cenizas. Y esta hostia se hubiera cocinado, convertido en cenizas para que ella pudiera echarlas en la comida de su esposo para que se volviera más amoroso. Este era el plan. Pero en vez de la hostia convertirse en polvo, comenzó entonces a sangrar. Ahora, esto es aquí atrás, es la tela, el mantel que Richarela utilizó para envolver la hostia sangrante y la olla. Y ella envolvió todo en esta tela. Y aún ustedes pueden ver las manchas de sangre en ciertas partes de la tela. Bueno, en el área superior es la segunda sección viniendo a través del lado derecho. Lo pueden ver, y otra área es el tercer espacio de la parte de abajo. ¿Lo ven? Ahí en la derecha, está bien. Estas son 2 manchas de sangre. Sí. ¿Está bien? ¿Lo ven bien? El Padre dice... Y también se pueden ver los huecos quemados del calor cuando ella lo envolvió. Ella envolvió una olla bien caliente. Se pueden ver las partes quemadas alrededor de esta. Il filo storico è importante. El Padre dice que esta toalla es una parte muy importante en el relato de la historia, ya que es la única en existencia que data del siglo XIII. Esta toalla nosotros tenemos telas preservadas, pero no existe ninguna otra talla de este periodo, excepto esta. Esta es la única que tenemos. Y era esa de una casa. Esta sería de una casa. Y era usada como mantel, puesto que ella tomó el mantel y envolvió la olla. El Padre nos dice que el relicario que Él nos va a traer ahora son piezas, filamentos de la carne, de la hostia que se transformó en carne. La olla de la hostia. Recuerden que dijimos antes que los bordes de afuera de la hostia se transformaron en carne. Estas piezas de carne están aquí en el relicario. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús crucificado en medio de la cruz, y aquí tenemos a sus 2 compañeros, su muy querida madre y Juan el evangelista, los 2 ángeles que sabemos que están llorando con ellos. Los ángeles están encima y debajo protegiendo a nuestro Señor y a su madre y a Juan evangelista, como pueden verlo. Este es el relicario que fue hecho en Venecia. Acuérdense que les hablamos de esto antes. El sacerdote inmediatamente trajo el milagro de la Eucaristía a Venecia para que el orfebre lo hiciera. El orfebre le contó al duque de Venecia, y el duque de Venecia quería robarles el milagro de la Eucaristía a los sacerdotes
con el propósito de usarlo para atraer gente a Venecia. Aparentemente hubo una gran pelea en el mar entre el barco que estaba intentando llegar en coma y el duque de Venecia en su propio barco tratando de alcanzarlo. Hubo una tormenta que agitó el mar y nuestro Señor Jesús levantó una tormenta que el barco del duque de Venecia fue como echado a un lado y nuestros sacerdotes llegaron a Encona y a Ofida sanos y salvos. Por aquí tenemos piezas de la verdadera cruz de nuestro amado Señor Jesús y justamente encima hay algunos pedazos de la hostia que se transformó en carne. Y como yo le decía al Padre, aunque son piezas sumamente pequeñas, son un Jesús completo. Hemos dicho esto antes, aún en la hostia más pequeña, la menor partícula de la hostia tenemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús. Eso es algo que deben pensar todos ustedes. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con este milagro? ¿Por qué este milagro ocurrido en el anciano fue llevado a Ofida? No lo den por hecho, estaba el fraile que trajo el milagro a este pueblo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Existía alguna necesidad aquí que el milagro necesitaba llenar? El Señor trabaja de formas misteriosas para sus maravillas, para demostrar sus maravillas. Aunque este milagro no ocurrió en este pueblo, la persona de aquí, todas estas personas lo protegen con sus vidas. Cuando esta fortaleza fue construida para que nadie pudiera quitarle al Señor, fue construida con el amor de las personas de este pueblo. ¿Es ese amor aún aparente aquí en Ofida? ¿Protegen aún al Señor en su milagrosa presencia con esa intensidad? Nosotros creemos que sí. Ahora la pregunta nos es dada a nosotros. ¿Somos nosotros así de vigilantes y comprometidos con nuestro Señor Jesús en su tabernáculo? ¿Dejaremos que cualquier profanación a nuestro Señor? ¿Permitiremos que cualquiera nos lo lleve? Nosotros no necesitamos 14 llaves o un sistema de alarma para conservar a Jesús en nuestros corazones. Realmente todo lo que se necesita es nosotros mismos. ¿Lo amamos lo suficiente para protegerlo? ¿Moriríamos por Él? ¿Viviríamos por Él? Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.